Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy emocionados y muy expectantes de este tiempo que vamos a pasar. Esperemos que hayas tenido un poquito de tiempo ahí en tu casa para conectarte, para prepararte y sobre todo que hayas dispuesto tu corazón, dispuesto tu mente, apartado un tiempo para poder pasar en la presencia del Señor. Tenemos tiempo para todo, la Biblia misma nos lo dice. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para hacer las actividades y este es un tiempo que hemos apartado para estar delante de la presencia de Dios. Así que vamos a pasar un tiempo en conexión con Él. Te voy a invitar ahí en tu casa, tú que ya te estás conectando, a que cierres tus ojos y hagamos todos juntos una oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en este día, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, porque tu misericordia y tu gracia nos alcanzan en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te pido, Padre, que a través de esta reunión virtual que estamos teniendo, tu Espíritu, Señor, nos enseñe algo nuevo. Que la vida de Cristo invada todo nuestro ser, invada nuestra mente y nuestro corazón. Que sean quitados nuestros deseos y que sean puestos tus deseos en nuestros corazones, Señor. Es lo que pedimos, Señor, a ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y te voy a invitar a que tomes un tiempo para conectarte con Dios y alabarle y bendecir su nombre. Eterno y sublime Rey, si el no te puede contener, habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Una vez más. Eterno y sublime
habitarías en templos construidos por manos de hombres, que habitarías en los corazones de tu pueblo, Señor. Y es nuestra oración que manifiestes a tu Hijo, que derrames de tu Espíritu y que hagas tu voluntad en medio de nosotros como piedras vivas, Señor. Queremos ser el lugar donde tú habites. Queremos ser el lugar donde tú te muevas en este tiempo. Cuando la gente no ha encontrado respuesta, cuando la gente no ha encontrado solución, cuando la gente ha perdido la esperanza en todas las cosas que le sostenían, en la economía, en los gobiernos, cuando la gente ha perdido la esperanza en sus propias fuerzas, en su propia salud, Señor. Queremos que tú te manifiestes a través de tu iglesia que somos nosotros. Queremos que te muestres a través de nuestras decisiones, Señor. Queremos construir, Señor, aquí sobre la tierra una habitación para el Dios de los cielos. Queremos ser tu iglesia y tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Señor, San Juan del Río será un santuario para que tú te manifiestes, Señor. Te pido que despiertes el corazón de tus hijos. No importa la iglesia en donde se reúnan, Señor. No importa el lugar donde ellos te adoren. Te pido que levantes en San Juan del Río, Señor, una habitación que sea dedicada para ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo de adoración. Gracias por cada familia que se ha podido conectar contigo, que ha podido conectar su corazón al tuyo, Señor, en este día, Padre. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Esperamos que hayas pasado un tiempo de conexión en su presencia. Esperamos que este canto que acabamos de entonar, que esta adoración que acabamos de hacer,
pidiéndole al Señor ser un lugar donde Él habite sobre la tierra, se haga una realidad sobre nuestras vidas. Pero vamos a pasar un tiempo también meditando en la palabra del Señor. Te pedimos ahí en tu casa que si tienes tu Biblia puedas encenderla, puedas abrirla, no sé qué formato tienes tú, pero puedas tenerla ahí lista, tu Biblia, porque vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Así que te voy a invitar a que vayamos al último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, y vamos a estar leyendo para iniciar una cita en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Ya los tenemos. Si no tienes tu Biblia, también ahí en la transmisión lo tenemos en pantalla. Y dice la palabra del Señor: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hagamos una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra que vamos a recibir. Te pedimos que sea una palabra que nos haga reflexionar en ti, que nos haga cambiar nuestra mentalidad, que nos haga transformar nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pues tenemos una de las profecías, mi hermano, más impactantes de toda la Biblia aquí en el libro de Malaquías. Seguimos con nuestra serie Iglesia Relevante y hoy quiero compartir contigo el tema Generaciones Relevantes. Porque desde antes de la fundación de la tierra seguramente, pero en el Antiguo Testamento Dios nos lo hace saber específicamente a través del libro del profeta Malaquías lo importante que serían para él las generaciones unidas, los padres con los hijos y los hijos con los padres, no solamente en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo sobre la tierra, sino aún cuando Él venga por segunda vez, es decir, en todo el periodo donde la iglesia trabaje, donde la iglesia anuncie la segunda venida del Señor Jesucristo. Voy a tomarme un momento para que platiquemos, para explicarte un poquito un asunto de la cuestión profética y avanzamos con el tema que estamos listos para meditar en este día. ¿Sí? La profecía, ¿sí?, es una revelación que Dios dio a ciertos hombres que Dios llamó profetas, ¿sí?, para hablar a su pueblo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, como en el Antiguo Testamento, antes del tiempo de la gracia, tú y yo, si éramos del pueblo de Israel, no teníamos esa oportunidad de conectarnos directamente con Dios. Teníamos que hacerlo a través de intermediarios. Para tú entregarle algo a Dios necesitabas ir con un hombre que Dios había ungido como sacerdote. Entonces él fungía como un intermediario y lo que tú tenías para dar a Dios, que fueran tus ofrendas, fueran tus adoraciones, él lo tomaba como intermediario y lo presentaba delante de la presencia de Dios. En el sentido inverso, ¿sí?, cuando Dios quería hablar a su pueblo, lo hacía también regularmente a través de un intermediario, y ese intermediario era el profeta del Antiguo Testamento. Entonces Malaquías está dando un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Ahora, la profecía tiene otra característica importante que es de donde quiero partir, y es que muchas veces el profeta tenía visiones, o tenía sueños, o Dios le hablaba audiblemente, o le mostraba cosas a través de las cuestiones naturales, y el mensaje pasaba a través del filtro de la mente, el corazón, la cultura, las experiencias del profeta, y siendo inspirado por el Espíritu Santo lo plasmaba en la escritura para tener lo que nosotros hoy tenemos y hoy conocemos como los versículos de la Biblia de Malaquías. Ahora, lo interesante aquí, hermano, es que muchas veces
Ni siquiera el profeta alcanzaba a entender la profundidad de las palabras o el alcance o el cumplimiento de las mismas de lo que estaba escribiendo. Esto es increíble, hermano, porque Dios le estaba inspirando a Malaquías, pero el mismo Malaquías no podía alcanzar a entender toda la profundidad de lo que Dios quería decirle a través de su misma profecía. Es entonces que en muchos de los libros proféticos del Antiguo y algunas profecías también que encontramos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar cumplimientos parciales de dicha profecía. Es decir, si Dios había prometido que Judá iba a tener un cetro de gobierno cuando José va a morir y cuando Jacob va a morir y bendice a los hijos de José y bendice a todos sus hijos, hay un cumplimiento en la vida de David cuando él toma el trono, pero también hay un cumplimiento cuando Jesús viene sobre la tierra, porque él es el Mesías, y habrá un cumplimiento en su segunda venida. Entonces una misma profecía va teniendo varios cumplimientos a través del tiempo. Malaquías dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías está diciendo que antes de un gran acontecimiento, ¿sí?, Dios estaba mandando un emisario, un heraldo, alguien que iba a anunciar que el rey estaba a punto de llegar. Entonces, en los días del Señor Jesucristo tenemos un cumplimiento parcial de esa profecía. Y Jesús identificó a Juan el Bautista como el Elías de ese tiempo. La Biblia dice que Juan el Bautista se levantó con el espíritu y el poder de Elías. No era Elías reencarnado, no era el Elías que se fue al cielo y que regresó. Era alguien que era una figura de Elías, anunciando que Jesús el Mesías estaba a punto de llegar con su ministerio terrenal en la tierra. Ahora, para la segunda venida del Señor Jesucristo, para el siguiente gran cumplimiento de esta preciosa profecía en Malaquías, ¿sí?, tú y yo como iglesia somos los encargados de llevar ese ministerio con ese poder y ese espíritu de Elías para anunciar en este mundo que el rey que ya vino está próximo a venir. Así como Juan anunció a Jesús sobre la tierra, la iglesia es la encargada de anunciar la siguiente venida de Jesucristo. ¿Por qué lo podemos decir de esa manera? Porque Jesús, cuando estaba hablando de las señales antes del fin, una de las señales era esta: este evangelio será predicado hasta el último de la tierra y entonces vendrá el fin. Es decir, que antes de que venga la segunda venida del Señor Jesucristo, vamos a tener, ¿sí?, a una iglesia que funge como heraldo de Cristo, que está predicando, que sigue hablando y que sigue trayendo las buenas nuevas mientras haya tiempo. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros como iglesia, como ese ministerio, figura de Elías, ¿sí?, somos los encargados de restaurar la brecha entre las generaciones que se han abierto con el paso del tiempo. Si usted se fija aquí en la Biblia, ese Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces encontramos que usted y yo, que tú y yo como iglesia en este tiempo tenemos la responsabilidad de parte de Dios de que en vez de que los papás y los hijos se separen cada vez más, que es lo que está sucediendo a través de los años y de las generaciones. Si a ti te gusta estudiar este asunto, sabrás que están los que son los baby boomers y luego la generación X y luego los millennials y luego la generación Z. Cada generación cada vez más desapegada de la generación anterior. Pues Dios dice que aquellos que anuncian el evangelio antes de la venida de Cristo
son los encargados de hacer ese pegamento, de hacer esa unión y de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres en este tiempo. Para Dios, las generaciones son relevantes. Porque la obra de Dios es tan grande que Dios no la puede cumplir solamente en tu tiempo y solamente en mi tiempo. Él quiere que yo haga un pedacito de su obra. Él quiere hacerme partícipe, copartícipe, colaborador de su obra. Pero no solamente a mí, sino quiere tomar a mis hijos y quiere tomar a mis nietos hasta el tiempo que sea necesario para que el evangelio se predique hasta la última parte del mundo. Y entonces vendrá Jesucristo sobre la tierra. El problema es que si la brecha se sigue haciendo más grande y si nosotros no tenemos la capacidad como Elías de pasar el manto a la siguiente generación, como lo hizo con Eliseo, corremos el riesgo de que nuestras generaciones en el propósito de Dios sean cortadas. Si tú y yo como iglesia no tenemos la suficiente sabiduría para volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, entonces nuestras generaciones son cortadas de la voluntad de Dios eterna hasta que alguien más que esté dispuesto, Dios lo tome y vuelva a injertar esas generaciones. Por eso en este día quiero platicar un poquito y vamos a hacer este mensaje en dos partes. Primeramente quiero hablar dice la Biblia, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Así que hoy vamos a hablar desde la perspectiva de los papás hacia los hijos. Es tiempo de que los papás vuelvan al corazón de sus hijos. Y la próxima semana estaremos hablando, no se preocupe hermano, también le va a tocar palabra a su hijo. Vamos a estar hablando un poquito de cómo nosotros como hijos también tenemos que volver el corazón hacia nuestros padres. Entonces vamos a trasladarnos un poquito al libro de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 9. No voy a tomarme mucho tiempo con esto, se lo prometo hermano. Primera de Samuel, capítulo 9. Y vamos a leer también el último versículo de Primera de Samuel 9. A partir del versículo 26. Usted lo puede buscar por ahí. Y dice, al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Versículo 27, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Versículo 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Este pasaje es el pasaje donde Samuel, un profeta de Dios, unge a un muchacho llamado Saúl y lo iba a convertir en el primer rey de Israel. Amén. ¿Y por qué tomamos este pasaje para hablar de cómo volvemos el corazón nosotros como papás al corazón de los hijos? Porque este pasaje con instrucciones de parte de Dios, porque el profeta hacía lo que Dios le mandaba, ¿sí? Nos habla de un proceso de cómo el padre se acerca con el hijo. Pero no solo eso, sino de cómo el papá tiene la capacidad de transformar la identidad de su hijo. Porque Saúl
llegó como un muchacho solamente y ese día salió como rey. Entró un muchacho y salió el rey de Israel. Es decir, que Dios a nosotros como papás nos ha dado la capacidad a través de su guianza, a través de su palabra, a través de su vida y a través de su espíritu para poder transformar la identidad de nuestros hijos y de que sean solo unos muchachos que van creciendo a que sean reyes y sacerdotes, como dice la palabra del Señor. Amén. En la Biblia nos dice que los hijos son como flechas en manos del valiente. Es decir, que el primer empujón, la primer fuerza, la primera inercia, la primera actividad tiene que venir del corazón del papá. Por eso la Biblia no se equivoca y nos dice en Malaquías: yo haré volver en ese orden el corazón de los padres hacia los hijos, y entonces sí volverá el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, mientras que el papá de Saúl, ¿sí?, representa esa parte natural del hombre, ¿sí? El papá de Saúl mandó a su hijo y lo que le preocupaba eran sus asnas, eran las cuestiones materiales, ¿sí? Entonces tenemos a esos papás que se preocupan por sus hijos, y está excelente, y que les dan todo lo necesario y que están preocupados por cubrir todas las cuestiones materiales de cada uno de sus hijos. Pero la Biblia nos presenta que el papá de Saúl no era suficiente para hacer a Saúl y hacerlo pasar de muchacho a rey. Entonces se presenta la segunda figura paterna que vemos en la Biblia en este pasaje, que es Samuel. Y Samuel representa ese padre, ¿sí?, que hace equipo con Dios para darle dirección a la flecha y a la saeta que está a punto de lanzar. Entonces voy a analizar solamente 4 aspectos que vienen en este pasaje que acabamos de leer, ¿sí?, y que nos dan una pequeña idea de cómo trabaja el corazón de Dios como papá hacia con los hijos. Voy a irme rápidamente al versículo 26, son los versículos que ya habíamos leído. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despida. Y se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿Cómo transformas a un muchacho en un rey? 4 enseñanzas y cuatro cosas que nos da el actuar de Samuel. Primero, lo llamó, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer, papá, con tus hijos es llamarlos. Dice la Biblia que Samuel llamó a Saúl, ¿sí? Y no solamente lo llamó, sino que lo apartó y le dijo: toma al criado que viene contigo y échalo por delante, porque yo necesito llamarte para tener un tiempo especial contigo. Mientras el papá de Saúl había mandado a Saúl con el criado y las asnas eran lo más importante, para Samuel el criado y las asnas no eran importantes. Lo importante era llamar al muchacho. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es cambiarlos en el orden de las prioridades. Preocúpate más por el desarrollo espiritual, emocional y la vida y el crecimiento de tus hijos, y un poquito menos por las cuestiones materiales. Toma tiempo para llamar a tus hijos. Capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Primera cosa que hizo Samuel con Saúl: lo llamó. Después lo besó. Me encanta esta parte de la escritura, hermano, porque la mayoría de nosotros como papás o papás espirituales o maestros en una clase, lo primero que hacemos es llamamos al muchacho y lo empezamos a regañar. Llamamos al muchacho y le empezamos a decir: ¿por qué tienes esto? ¿Por qué te pusiste eso allá? ¿Por qué tu pelo está así? ¿Por qué te tatuaste así? ¿Por qué te vistes así?
Y lo primero que hacemos es llamar al muchacho y empezar a dar instrucción, porque decimos que el Señor al que ama lo disciplina. Pero Samuel llamó al muchacho y lo besó. Samuel llamó al muchacho y le dio una muestra de aceptación y de afecto. Papás, antes de dar instrucción, antes de dar corrección, antes de dar con la vara, lo primero que tienes que hacer para volver tu corazón hacia tus hijos es tomarlos y aceptarlos tal como están. Abrazarlos y besarlos en medio de todos sus errores, sus equivocaciones, sus imprudencias y su falta de madurez. ¿Por qué funciona este sistema? Porque es la manera en cómo Dios nos amó y nos transformó a nosotros. ¿Sí? Imagínate, hermano, si yo tuviera que cambiar mis decisiones y tuviera que cambiar mis actitudes y tuviera que ser santo y tuviera que ser mejor para que Dios me amara. Eso se llama religión, se llama hacer cosas para tratar de ganar el amor de Dios, pero el amor de Dios no se gana, solamente se recibe. A ti y a mí, papás, Dios nos tomó en el estado en el que estábamos, en nuestros pecados, en nuestras equivocaciones, aún lo sigue haciendo, pero en ese momento más todavía nos tomó y nos amó. Entonces Samuel llamó a Saúl y luego lo besó. Tercera cosa que hizo, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? La tercera cosa que hizo Samuel con Saúl fue afirmarlo. Es decir, lo llamó, le dijo: tú eres más importante que el criado, deja que el criado se vaya, ven para acá, muchachos. Segunda cosa, lo besó y lo aceptó tal como era. Y tercer cosa, bien importante, le habló lo que Dios pensaba acerca de él. La afirmación de los padres no se trata solo de decirle a los hijos: tú eres un campeón, tú eres bueno, tú eres el mejor de la clase, tú vas a ser un gran abogado, tú vas a ser un piloto, tú vas a ser... No, la verdadera afirmación es hablar lo que Dios piensa de las personas. Es la única palabra que puede afirmar la identidad de un ser humano. Es la palabra de Dios, porque Él es su creador y Él es el que lo hizo. Entonces no le dijo: Saúl, tienes gran estatura y sobrepasas al pueblo por sobre el hombro a todo el promedio del pueblo. No, lo que Samuel le dijo es: ¿acaso no te ha llamado y te ha ungido Dios para ser rey sobre su pueblo? Hablemosle a nuestros hijos lo que Dios opina de ellos. Hablemosle más lo que Dios les está diciendo a nuestros hijos, y esto va a afirmar su identidad. Y por último, para que usted, papá, no se ponga triste, ¿sí? Versículo 2, ahora sí: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres, y le da instrucción. Ahora sí es tiempo de corregir, ahora sí es tiempo de enseñar, ahora sí es tiempo de dar dirección. Pero no olvidemos todo el proceso que hizo Samuel con Saúl. Lo llamó, lo besó, lo afirmó y entonces le dio instrucción. Si nosotros pudiéramos tomar en este tiempo este consejo de parte de Dios y pudiéramos ser un poquito más parecidos a como Dios es con nosotros, con nuestros hijos, créame, hermano, que las cosas empezarían a cambiar en las relaciones entre los padres y los hijos y los padres. Así que vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios, pero sobre todo, hermano, creo que hoy tenemos un gran desafío como papás: empezar a poner en práctica esto que la Biblia nos ha dicho, empezar a llamar a nuestros hijos, empezar a besar a nuestros hijos, empezar a afirmar a nuestros hijos antes de darles la instrucción que están necesitando.
Cierre sus ojos ahí en casa, hermano, y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu corazón, Señor, en esta palabra. Sabemos que nos has hablado a nuestra generación que está levantando, Señor, a la siguiente generación. Sabemos que como padres tenemos una gran responsabilidad, Señor, al ser parte de tu iglesia. Y lo primero que tenemos que hacer es volver nuestro corazón hacia nuestros hijos, volver nuestro corazón hacia la siguiente generación. Te pido, Señor, que ya no haya muchachos rechazados en las iglesias, que ya no haya muchachos criticados en las iglesias, Señor, que sean más los que sean llamados, que sean más los que sean besados y que sean más los que sean afirmados, Señor, para que entonces pueda haber generaciones instruidas conforme a tu palabra. Te pido un corazón nuevo para nuestra generación, Señor, que estemos dispuestos a abrirnos, que estemos dispuestos a aceptar a la siguiente generación que va a estar encargada de predicar el evangelio hasta el fin del mundo, Señor, antes de que tú vengas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido. Esperamos de verdad que haya sido algo que nos instruya a tomar decisiones, a tomar cuestiones prácticas. Y ya nos estamos despidiendo, hermano, de este tiempo. Esperamos que ahí en casa tú hayas podido pasar un tiempo con Dios en su presencia y meditando en su palabra. No sin antes recordarte que todos los sábados vamos a estar aquí alrededor de las 2 de la tarde en nuestra transmisión, nuestro tiempo familiar. A las 8 de la noche también los días sábados vamos a estar teniendo la repetición de nuestro mensaje y de nuestro servicio. Por si tú te lo perdiste a mediodía, lo puedas ver en la tarde, ¿sí? Y también en esta semana estamos bien emocionados porque vamos a lanzar una nueva dinámica virtual, ¿sí? Para todos aquellos que nos están escuchando, vamos a tener tiempos de lectura de la palabra de Dios, como un grupo de estudio, como un grupo de lectura de la palabra de Dios. Tú te vas a poder conectar, nos vamos a ver las caras, tú vas a poder leer algunos versículos, darnos lo que tú entiendes, vamos a poder juntarnos un grupo de personas y estar meditando en la palabra de Dios. Va a estar increíble, no te lo pierdas. Mantente al pendiente de nuestra página en Facebook para que sepas en qué hora, en qué día vamos a estar llevando estas dinámicas y te sumes. Es un buen tiempo el que estamos encerraditos ahorita para leer la palabra de Dios. Así que vamos a despedirnos de este tiempo. Cierra tus ojitos ahí, toma de la mano a tu familiar que está ahí a tu lado, ora por él, bendícele y vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor, en este tiempo, porque hemos podido sentir tu presencia, hemos podido entender tu palabra un poquito más, Señor. Te pedimos bendición para todas las familias de San Juan del Río, para toda la iglesia en esta preciosa ciudad que tú tienes en tu corazón, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada familia, que bendigas a cada padre, Señor, a cada sustentador en el hogar, Señor, que bendigas a los jóvenes, a los niños, a todas las familias, Señor, sean benditas en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.